Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy es, 13 de junio del 2021. Y lo digo, por si acaso en el futuro se me llegara a caer el pelo. Y alguien al verlo, ver este video, en el futuro llegará a decir, mira, ahí está el hermano cuando todavía tenía pelo. Para que sepan cuál es la fecha. Ahora, la verdad es que a veces quisiéramos que nuestro cuerpo siempre fuera joven y bello, ¿verdad? Pero a veces nos decepciona y tenemos que vivir con ello. Pero ya hablando, ¿verdad?, de la decepción, de eso quiero hablar el día de hoy. El tema del mensaje de hoy es, ¿qué debo hacer cuando decepciono a alguien? ¿Qué debo hacer cuando decepciono a alguien? Yo no sé ustedes, hermanos, pero no es fácil ser una persona que no decepciona a nadie en toda su vida. O sea, eso es muy difícil. Se pudiera decir que es imposible. Obviamente hay distintos niveles de decepción. Por ejemplo, Santiago capítulo 3, versículo 2, hablando de algo que es muy difícil. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces, cuando está hablando de la lengua, ¿no? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, por eso les digo, que es muy difícil, ¿verdad?, ser una persona que jamás ha decepcionado a nadie. Entonces, y eso, como les digo, uno lo ha sentido cuando uno lo ha hecho, cuando uno ha decepcionado a otros. Ahora, también existen las decepciones que no son realmente provocadas por uno, sino por el mal concepto del otro. Por ejemplo, hubieron personas que se decepcionaron con Jesús, pero no porque él las hubiera decepcionado, sino porque el concepto que ellos tenían del Mesías era equivocado. Y también porque él no se sujetaba, o sea, Jesús no se sujetaba a los gustos de ellos. Entonces, solo un botón de muestra para recordar que también existen los que se decepcionan por culpa, pero de ellos mismos. Por ejemplo, Mateo capítulo 15. Si pueden ir conmigo a Mateo capítulo 15, voy a leer el versículo 7 al 9 y versículo 12 al 14. Mateo 15, versículo 7 al 9 dice, hipócritas, le dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y luego si nos brincamos al versículo 12 al 14, dice así, entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, o sea, a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo, ¿verdad? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces sí, pues obviamente en el caso de Jesús, pues iba a decepcionar a quienes, a esos religiosos, que eran hipócritas. Pero entonces no porque él los hubiera querido ofender, sino porque él les dijo la verdad. Y entonces ellos, ¿verdad?, es de que se ofendieron, se dieron por ofendidos. Entonces ese nada más es uno de tantas veces, ¿verdad?, que pasó eso, que podemos ver, ¿verdad?, que entonces hay personas, ¿verdad?, que realmente se decepcionan, pero por culpa de ellos mismos. Ahora, entonces en Segundo de Reyes capítulo 5, aquí tengo un ejemplo del Antiguo Testamento. Segundo de Reyes capítulo 5, versículo 9 al 14. Segundo de Reyes capítulo 5, versículos 9 al 14. Y vino Naamán con sus caballos, ¿se acuerdan, verdad, de esa historia? Y se dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Acuérdense, él era bien importante, él. El versículo 10, y Eliseo era el profeta. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, o sea, ni siquiera salió él, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora aquí vemos la decepción, ahorita en el versículo 11. Y nada más se fue, ¿qué dice? Enojado. Diciendo, he aquí yo decía para mí. Oigan, yo pensaba esto. ¿Saldrá él luego, o sea, Eliseo,
y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él pensó todo eso. Entonces salió por eso enojado, bien decepcionado, porque él no pasó como él quería. Y dice entonces el versículo 12, continuando él diciendo en esta queja: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, obviamente limpio de su lepra, no nada más porque se bañó. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Imagínense, mejor de cómo estaba. Y quedó limpio. Entonces, gracias a Dios, ya que podemos ver en esta historia que él no se quedó nada más con la decepción y enojado y se fue, sino que entendió, ¿verdad? Él entendió que él era el que estaba equivocado. Si acaso si te hubiera pedido alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Pues sí, ¿verdad? Entonces, pues algo tan sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas personas, vean, el día de hoy no quieren bautizarse? No quieren bautizarse. O sea, si Dios no te hubiera pedido una gran cosa, ¿no lo harías? Pues sí. ¿Y entonces por qué no te bautizas? Y limpias tu pecado. Tan sencillo, y aún así las personas, porque ellos en su mente tienen otros conceptos. No es que Dios me debería de salvar de esta manera, ¿verdad? O no, ¿para qué el bautismo, verdad? O no esto, o sea, como Dios, vea, tan sencillo que nos pone, vea, las buenas nuevas del evangelio de Dios, vea, para que nosotros nos comprometamos con él, verdad, y seamos salvos, verdad, y que como lo que él hizo en la cruz, vea, por nosotros, vea, puede entonces ser aplicado a nuestras vidas y nosotros poder ser limpios de nuestros pecados por lo que él hizo en la cruz. Es algo tan sencillo, ¿verdad? No se compliquen la vida, no se compliquen la vida, sino que entonces no se ofendan, no se hagan como decepcionados, sino que lean la palabra de Dios, tan sencilla que es, y aplíquenla, obedézcanla, aplíquenla a su vida. Pero vea, entonces vemos, vea, qué pasa, vea, cuando uno, si es la causa de que otros se decepcionan. Pues ya dijimos, vea, cómo ellos no se decepcionan por ellos mismos, por sus propios conceptos erróneos. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros sí somos la causa de que nosotros hemos decepcionado a alguien, vea? ¿Qué pasa, vea, cuando uno sí es la causa de que otros se decepcionen de uno? Entre cuando uno sí tiene la culpa de que otros se sientan decepcionados con uno. Hermanos, ¿les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez, sinceramente, han decepcionado a alguien? Y como les digo, hay diferentes niveles de decepción. Pero qué feo se siente, ¿verdad? Se siente bien feo. Yo lo digo por mí. O sea, si yo me he sentido muy mal cuando yo he decepcionado a alguien. Y que sí, o sea, yo soy la causa. Entonces se siente bien feo. Entonces, entonces ustedes piensen, ¿verdad? Todos nosotros, ¿verdad? A mí me ha pasado y se siente bien feo cuando uno se da cuenta de su propio error y la decepción que causó. Y eso, vean, si uno se da cuenta en el momento, porque hay veces que uno ni siquiera se da cuenta en el momento y sino que hasta después. Eso me ha pasado también a mí, sino que a veces ya uno se da cuenta después de mucho tiempo. Y de repente le cuentan a uno y uno se queda, ay hermano, yo no sabía, ¿verdad? Oh, wow, cómo le afectó y todo. Y uno hace lo posible para arreglar el asunto. Y de eso se trata el día de hoy. Que entonces vea, si yo he decepcionado a alguien, entonces yo tengo que ir, ¿verdad? Y arreglar las cosas, pedir perdón, ¿verdad? Y hacer las paces, como dicen unos, ¿verdad? Entonces es bien importante. Me acuerdo cuando una vez, hablando así de una circunstancia mía, que de repente yo decepcioné a alguien, pero él no dijo nada, pero como vi la manera diferente de actuar para conmigo, yo me di cuenta que yo había hecho algo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, pues uno checa, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tal vez hizo uno? Y entonces, pues uno va, ¿verdad? Y ya cuando, entonces ya en mi caso, ¿verdad? Pues entonces ya cuando me di cuenta, no, esto, yo la regué, yo la regué. Y entonces ir allá, ¿verdad? Donde él estaba. Y entonces, y también hasta con alguien, ¿verdad? Ahí, que estoy hablando de una situación real, y pues pedirle perdón, ¿verdad?
y arreglar las cosas. Entonces es bien importante hacer eso, no dejar las cosas en pendiente o ya ni modo, ¿verdad? ¿O qué, verdad? Es bien importante eso. Eso sí, obviamente, si uno sinceramente está arrepentido de que uno haya decepcionado, ¿verdad? Obviamente la persona que no está arrepentida de que haya haber decepcionado a otro, pues no va a hacer nada. Entonces, bien importante. Entonces, ya sea que se dio cuenta rápidamente o no, que así está arrepentido, usted obviamente va a cambiar su manera de ser o su trato con la persona ofendida y con los demás, ¿verdad? Porque puede ser que algo que hizo con él, pues si, potencialmente lo haga con otros, me refiero lo malo, lo decepcionante. Entonces, tiene que dejar de hacer eso. Entonces, bien importante y para que la ofensa, vean, no se repita. Entonces, no solo pide perdón, sino que cambia y aprende a tener una empatía con los demás, con aquello a que usted no se había dado cuenta. Pero como ya dijimos antes, si se ofende la otra persona o se decepciona porque uno no participa de sus obras malas o sus malos conceptos o ideas, pues ya la otra persona es la del problema. ¿Se acuerdan cómo, vean, las escrituras dicen que las otras personas, hablando del mundo, se sorprende de que uno no corra junto con ellos a hacer obras malas? ¿Se acuerdan? Y os ultrajan y os persiguen. O sea, entonces sí, entonces eso pasa en el mundo. De repente se sienten los ofendidos y los decepcionados porque uno vino a Cristo y cambió su manera de ser. Y ellos se sienten decepcionados. Pues obviamente se van a decir decepcionados. ¿Por qué? Porque uno ya no está pecando junto con ellos. Entonces esa es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es problema de ellos. Ahora, Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas capítulo 6, versículo 26. Dice Jesús: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pues como les decía yo al principio, en el caso de Jesús, llegó a ofender y a decepcionar a unos, pero ¿por qué? Porque esos eran los malos, vean. No Jesús, vean, sino los otros eran los malos, eran los hipócritas, eran los que tenían también un mal concepto de quién sería el Mesías. Y ellos se salían decepcionados o enojados o algo así, pero no por culpa de Jesús, sino por ellos mismos. Entonces, por eso Jesús aquí dice: ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Porque usted puede ver en el Antiguo Testamento cómo había falsos profetas a veces alrededor de reyes y nada más le decían lo que él quería escuchar. Nada más decían lo que él quería escuchar. Lamentablemente eso también llega a pasar el día de hoy, que hay predicadores o maestros que nada más se acomodan a lo que quieren escuchar sus alumnos. Y pues por eso siempre son alabados, porque ellos les dice puras cosas bien bonitas, bien lindas, lo que quieren escuchar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír la verdad. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se van a las fábulas, se van a otras cosas que nada que ver con la verdad. Pero entonces, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Entonces, como podemos ver de que a veces la otra persona puede decepcionarse por sí misma, pero el problema ya que uno tiene que arreglar es cuando la decepción es por causa de uno mismo. Fíjense lo que dice Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Bueno, 17 y 18. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Y lo que dice ahí: procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, sí, en el caso de uno, vea, que uno no sea la causa de la decepción de otros, que uno sea una persona recta. Pero como dice el versículo 18, si es posible, porque como ya dijimos, vea, hay otras personas que son pleitistas, otras personas que andan mal y todo eso, y no importa cuándo uno se someta a la voluntad de Dios, las otras personas siguen siendo malas con uno. Pues si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si se fijan cómo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vean, ya lamentablemente ustedes saben en la iglesia primitiva, ¿cuántas personas, y uno lo puede ver ahí en el libro de Hechos, cuántas personas no persiguieron a la iglesia? ¿Era por culpa de la iglesia? No, simplemente era por culpa de los incrédulos que no creían que Jesús era el Mesías y por eso perseguían a los cristianos. Entonces, ellos por su lado trataban de estar en paz con todos, o sea, los cristianos. Pero eso sí, o sea, si la paz no viene de parte de ellos, de los incrédulos, de los que le hacen mal a uno, pues ya lo único que puede hacer uno es simplemente uno hacer lo que es correcto, pero en el caso de ellos, lamentablemente, pues ellos van a seguir siendo pleitistas con uno. Entonces ya eso ya pues ya no depende de uno. Es interesante, no sé si ustedes se acuerdan de este versículo de Proverbios 3:30. Proverbios 3:30. Es interesante este versículo. Dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han
hecho agravio. Así dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? O ahí dice Romanos 12:17, no debemos de pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y ahí en el contexto menciona acerca de que no nos venguemos, sino que dejarlo lugar a la ira de Dios. Pero aquí en el Proverbios 3:30, que dice, no tengáis pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Tampoco este versículo no es para que entonces usted diga, pues me ha hecho agravio, voy a pelearme con él o algo así, todo eso. No, sino, pero eso sí, como dice aquí, no tengas pleito con nadie sin razón, si no han hecho agravio, de que uno se puede defender, uno puede defenderse. Entonces uno puede defenderse. Ahora, hablando de cómo el apóstol Pablo llegó a defenderse, y vamos a ir para allá, Hechos 23, 1 al 11. Es interesante, entonces, cuando entonces otras personas, ya es otras personas que le quieren hacer el mal y todo eso, el apóstol Pablo utilizó una estrategia bien interesante aquí, y es que en el caso de él, acuérdense, en el caso de Pablo, antes él era pleitista, es decir, porque era fariseo. Y él era perseguidor de la iglesia. O sea, él era de los que estaban ahí. Es más, por decirlo así, pues con él fue que explotó todo. Que de repente persiguieran a la iglesia, ustedes lo pueden ver en el libro de Hechos, y cómo él, o sea, él con mucho enojo, ¿verdad? Iba tras los cristianos y daba su voto para que mataran a las personas. Y él mismo lo testifica, él mismo lo menciona en una carta, cómo él era y cómo arrastraba a los cristianos de ahí, los obligaba a blasfemar. Entonces, tremendo. Entonces, él era así. Entonces, gracias a Dios, pues ya Dios lo escogió, ¿verdad? Él se hizo cristiano, apóstol de Jesucristo. Y entonces aquí está cuando entonces, acuérdense, porque Jesús mismo le dijo, cuando lo agarró como apóstol, dice, ahora vas a saber lo que es sufrir. O sea, tú antes estabas del otro lado, ahora vas a estar de este lado, de la parte receptiva. Y entonces en este caso está así, lo agarraron, vea, como que se hubiera hecho algo malo, y entonces ahorita en este momento él se está defendiendo. Aquí en Hechos 23, 1 al 11. Pero fíjense, vea, cómo, entonces a lo que voy es esto, vea, que uno puede defenderse, no va a andar de pletista como ellos, pero uno puede defenderse. Entonces, Hechos 23, 1 al 11 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces él dice las primeras palabras. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Imagínense, apenas él empezó a hablar y ya le anda golpeando en la boca. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Imagínense cómo dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley? ¿Me mandas golpear? Entonces, fíjanos, en el caso de Pablo sí se defendía. Y dice el versículo 4, los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuras? Y luego el versículo 5, ¿qué dice? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Cuando dice hermanos no se refiere porque eran cristianos, sino hermanos en el sentido de ser del pueblo judío. Entonces dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y luego el versículo 6, entonces Pablo, fíjense aquí la estrategia que va a usar él. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, o sea, del concilio, ¿no? Una parte era de saduceos y la otra de fariseos. Ustedes acuérdenme a cómo en el caso de ellos no creían lo mismo. En el caso de lo que son los fariseos, ellos sí creían en ángeles, en espíritus, o sea, ellos creían en la resurrección de los muertos. En el caso de los saduceos, no creían en ángel, no creían en espíritu, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, fíjense, dice, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, alzó la voz al concilio, en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Sí, fíjense, la estrategia de, como dicen en inglés, divide and conquer.
Dice, la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y es lo correcto. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Dice, si un espíritu le ha hablado un ángel, no resistamos a Dios. Dice, vieron la revuelta que hizo ahí, porque ¿quiénes hicieron la revuelta? No, pues son los mismos pleitistas entre ellos y todo eso. Él nada más utilizó la estrategia, ¿no? De dividir. Versículo 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, imagínense, por un lado y por otro, no, unos queriéndolo ya juzgar y matar y otros queriéndolo liberar. Entonces dice aquí, como dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó, dice, que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y aquí le dejamos. Pero entonces simplemente para entender que como de defendernos ya no tiene nada de malo de eso. Ellos son los pleitistas, pero uno puede defenderse. Pero otra vez, vea, pensando en el tema del día de hoy, de qué pasa cuando uno, ¿verdad? Sí es por causa de uno que uno ha decepcionado a alguien más. Y cuando quiero decirles esto, hermanos, muy importante, no nada más se trata de que esto aplica si uno decepciona a otro cristiano. No, también esto tiene que ver si uno decepciona a cualquiera, a su familia o a una persona no cristiana. Entonces, sí me explico, o sea, esto va para todos, o sea, de que uno no decepcione a nadie. Otra vez, si ellos quieren contender y quieren que eso ya es cosa de ellos, ¿verdad? Pero en el caso de uno, ¿verdad? Es muy importante ver que si usted se ha dado cuenta, como les digo, que lamentablemente me ha pasado a mí, y se siente uno bien feo, se siente uno bien mal, cuando uno se da cuenta entonces que ha decepcionado a alguien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Vea? Pues uno tiene que pedir perdón, ¿vea? Uno tiene que ir con la persona y tiene que arreglar las cosas. Fíjense lo que dice Mateo 5, 23 al 26. Mateo 5, 23 al 26. Mateo 5, 23 al 26. Dice Jesús, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahora quiero que quede bien claro aquí, vea, cuando dice si traes tu ofrenda al altar, acuérdense que en el caso de los judíos, esa era la manera en que adoraban a Dios. O sea, ellos traían ofrendas al altar. Le digo de esto para que usted no lo aplique nada más, como uno nada más lo aplica en esto como para a la hora de la ofrenda, ¿no? O algo así. Entonces, no, acuérdense que la palabra de Dios dice que ya en el Nuevo Testamento, porque aquí todavía están bajo la ley, todavía Jesús no había muerto por nosotros, no había resucitado, todavía no había también enviado el Espíritu Santo y iniciado la iglesia. Entonces, por eso es que en ese momento todavía estaba eso de las ofrendas en el altar. Por tanto, si traes tu ofrenda en el altar, pero como dijimos, ya, esto simplemente representa la adoración o la manera en que aplicaría a nosotros, es la adoración a Dios. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros somos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, en el caso de nosotros, vea, toda nuestra vida, y acuérdense, porque entonces ya la presencia de Dios ya no iba a ser nada más en el tabernáculo, en este caso en el templo ahí en Jerusalén, sino que cada uno de nosotros que nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Entonces y todo por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos, todo lo que digamos y hasta todo lo que pensemos sea en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, apartándonos siempre del mal. Entonces, aplíquenlo a toda su vida cristiana, porque el momento que usted es cristiano, usted se apartó para Dios. Es una persona, como dice las escrituras, somos santos, somos apartados para Dios. Entonces, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí, por eso lo estoy comprando como si tú has decepcionado entonces a alguien más. Y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces uno tiene que seguir su vida cristiana, pero que quede bien claro que mientras entonces no resuelves eso, haz de cuenta que esto que estás haciendo es en vano. Y ustedes saben cómo en el Antiguo Testamento también Dios lo decía eso en el profeta Isaías, ¿verdad? Que decía, ¿quién les mandó esto, verdad? Y que andan ahí que con sacrificios y que con ayunos, ¿verdad? Y que con todo eso, cuando se están, pues siguen portándose mal.
Entonces, no, o sea, pórtense bien, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien y vengan entonces a mí, vea, y entonces vea, así, van a ser, reconciliados con Dios. Entonces dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ya no, o sea, tienes que pensar, mira, es que mientras estoy haciendo yo todo esto, así que yo puedo decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y pues leo la Biblia, pues lo oro a Dios, ¿verdad? Y todo eso, pero no arreglas tu asunto. Entonces uno tenerlo como ese pendiente que no, tengo que arreglar eso. Dice, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ya tu ofrenda, es decir, tu adoración a Dios, pues tiene más sentido si realmente estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Es decir, si eres obediente. Versículo 25. Ponte, es interesante lo que dice el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Acuérdense, adversario, ¿quién venía siendo aquí? Viene siendo aquella persona que tiene algo contra ti, esa persona que has decepcionado. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Sí se fijan cómo dice pronto? Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces es bien importante que si usted, en caso como mío, que les digo que se siente bien feo, cuando uno ha decepcionado a alguien más, entonces uno tiene que buscar las paces, uno tiene que entonces pedirle perdón. Por ejemplo, hablando aquí de eso de que dice que el juez y el alguacil y todo eso, es por ejemplo, bueno, usted lo ha visto tanto en la tele. Las personas que se resisten a la autoridad, ¿les va bien o les va mal? Les va bien mal. Y luego se andan quejando del maltrato de los policías hacia uno y todo eso, cuando uno mismo anda causándolo. Pero ¿qué pasa? Y esto me lo han dicho personas, ¿no? Me lo han dicho a mí, que a veces cuando los para el policía y todo eso, pues son bien buenos, ¿verdad? Con el policía. Hola, oficial y todo, ¿verdad? Y el oficial, ¿sabes por qué te paré? No, pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los que me han contado y que les va bien con el policía, pues son los que ¿cómo se llama? Se conducen de una manera humilde con el policía. Entonces, ¿qué pasa? Es como aquí cuando dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entonces, imagínese usted en el camino ahí en el auto, en el carro y el policía ahí, ¿verdad? Y usted sabe que él tiene toda la autoridad, ¿verdad? De repente no nada más hacerle una multa y todo, sino que algo peor. Y entonces, ¿qué hace? Usted con mucha amabilidad y todo eso. No les estoy diciendo que una mordida, no les estoy diciendo que una mordida, no, sino que lo que me han contado es eso de que, pues sí, se portan humildemente y no, sí, disculpe, a la otra me voy a fijar y todo eso. Y les dan un warning. Y ya, ¿verdad? Y a veces a uno les ha pasado 2 o 3 veces, o sea, cosas de que, y sí, o sea, ellos tratan de una manera muy calmada y todo eso. Entonces se trata de eso. ¿Para qué ir a cosas más, más difíciles? Sino que, como dice aquí, el Señor Jesucristo es el que está diciendo esto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y como dice el versículo 26, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pero obviamente en el caso de nosotros ya también hay que pensarlo, no desde el punto de vista de las consecuencias literales o consecuencias aquí en la tierra que podemos tener por no andar haciendo las paces con alguien que se ha decepcionado de nosotros, sino también de la manera espiritual, que sabemos que también hay consecuencias eternas. Si usted lee el pasaje que ahorita leímos, pero cuando allá hablando de aquel que se enoja contra su hermano y que le llama fatuo y que le llama necio o aquello, como dice, vea que entonces está expuesto al infierno de fuego. Entonces, por eso es bien importante que nosotros veamos, ¿verdad? Que es muy importante para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que si estás tú diciendo, ¿verdad? Que tú eres un cristiano, que realmente te conduzcas así, y si has decepcionado a alguien, que arregles ese asunto. Es lo que aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando. Recordemos la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, ya que dijo, si alguien he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Sí, o sea, él quería hacer lo que era correcto. ¿Y qué dijo Jesús? La salvación ha llegado a esta casa porque él también es hijo de Abraham. ¿A qué se refiere con hijo de Abraham? No nada más en el sentido de tal vez genealogía, sino en el sentido de que la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham
en el sentido de que Abraham tenía fe en Dios. Y si nosotros tenemos fe en Dios como él, somos como hijos de Abraham. Entonces, así, acordémonos de cómo en el caso de Zaqueo, de si alguien me defraudó, se lo devuelvo cuadruplicado. Él tenía toda la intención de hacer las paces. Entonces, vea, cuando uno se decepciona, tiene que rectificar el mal que ha hecho. Tiene que rectificar el mal que ha hecho. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, ya vamos a terminar. Pero quiero decirles esto. Acuérdense que en el caso del Señor Jesucristo, Él ya hizo lo más increíble, que era el restaurar nuestra relación con Dios a través, ¿verdad?, de Él pagando por nuestros pecados. Nuestros pecados, la palabra de Dios dice, vea, que son nuestros pecados los que hicieron distanciamiento entre Dios y nosotros. Entonces usted podrá hacer muchas cosas buenas y todo eso, pero mientras no resuelve el asunto de los pecados que usted tiene que pagar, entonces, ¿verdad?, está ahí el infierno. Pero entonces, por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino, ¿verdad?, a morir por sus pecados, para entonces Él tomar la culpa, para que usted entonces de esa culpa se libre, ¿verdad?, de los pecados, se libre de lo que es la condenación y pueda tener entonces entrada al cielo. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no ha entregado su vida, entrégala. Como él decía, pronto, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 1, versículo 9 al 12, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en eso, cuando dicen más a todos los que le recibieron, me recuerda lo que sucedió al inicio de la iglesia, después de que Pedro les predicó, y dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la misma palabra, los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, sí, nadie puede entonces negar el hecho de que hemos defraudado a Dios con nuestros pecados. Entonces, en el caso de nosotros, si usted, si todavía no ha hecho las paces con Dios, acuérdense, en el caso de Jesús ya hizo lo más difícil, que era pagar por sus pecados en la cruz. A usted nada más le está diciendo, ¿verdad?, que usted crea en Él, que se arrepiente de sus pecados, ¿verdad?, que confiese su fe en Él y se bautice, ¿verdad? Entonces, si usted todavía no lo ha hecho, aquí hay agua, ¿verdad?, ¿qué impide que usted sea bautizado? Gracias, Dios les bendiga, y acuérdense, si usted ha decepcionado a alguien, no se quede con ese pendiente, sino arregle el asunto, como dice Jesús, pronto. Gracias, Dios les bendiga.